Bueno, y por último vamos a hablar de las plantas envasadas, que son las plantas más seguras con las cuales yo puedo trabajar todo el año. Con las dos anteriores, las dos formas de comercialización anteriores, las plantas que vienen a raíz desnuda y las que vienen en pan de tierra, yo voy a estar trabajando finales de otoño, principios de invierno, puede ser todo el invierno en las zonas donde los inviernos no sean muy rigurosos, y apenitas un principio de la primavera, porque ahí ya se me complica. Y las plantas envasadas son las que, como les digo, las puedo adquirir todo el año, son las más seguras, también son las más caras, son las plantas que se comercializan de este modo, en general son las plantas perennifolias, y acá les pongo las más caras del vivero: azaleas, camelias, jazmines. Cuando digo jazmines me estoy refiriendo a gardenias, coníferas enanas, como pueden ser todo el grupo de las tuyas Reingold, los chomeciparis, los cupresociparis. Y las plantas que en invierno se comercializan a raíz desnuda se envasan en la primavera. Entonces, en el momento de adquirirlas tengo que verificar que estén bien consolidadas en el envase. Y se consiguen así también coníferas, jacarandas, tipas, abellas, cotoneaster, fotinias. ¿Qué pasó? El viverista que compró la planta en terrón y no la vendió durante el invierno, la tiene que envasar durante la primavera. Entonces, ese es el momento en que yo digo que es peligroso comprar. Ese periodo de primavera en que vienen los vientos cálidos y las plantas están como iniciando una brotación y el viverista todavía no la pasó a un envase, sino que se la saca de la tierra. Eso es un trasplante liso y llano. Entonces yo, por ejemplo, en ese momento ya no compro más frutales, porque lo más probable es que fracase. El precio de las plantas está relacionado con su tamaño, y el tamaño es la altura y el diámetro del tronco. En algunos casos también de los arbustos lo que miden también es cantidad de guías o de tallos que tienen los arbustos. Entonces, cualquiera de las tres presentaciones, raíz desnuda, terrón o envase, tiene distintos tamaños. Los árboles se miden en altura, expresándose normalmente la altura en centímetros. Por ejemplo, cuando vamos a ver un álamo piramidal que dice 180 a 200 centímetros, un árbol de 1,80 m a 2 metros, ¿sí? Y eso significa que esa altura es la que se desarrolla desde el cuello de la planta hasta la parte más alta. Cuando el árbol tiene un tronco principal, el tronco ese se expresa en centímetros, la circunferencia del tronco a la altura de 1 metro. Eso es la medida que se toma. Entonces, también se da la altura a la cual comienza la copa. Por ejemplo, un fresno americano, RD, quiere decir que viene a raíz desnuda, de 6 a 8 centímetros de circunferencia, quiere decir que es el tamaño que tiene el tronquito, que es bastante, con una copa de 200 centímetros de 2 metros. Eso es un árbol apto para plantar en arbolado urbano porque tiene un desarrollo de copa alto. Generalmente en arbolado urbano uno pide de 1,80 m a 2 metros. ¿Queda claro? ¿No hay preguntas, Ale? Sigo. No hay preguntas, Anita. Bien. Entonces, mientras más grueso sea el tronco, eso significa que más tiempo de cultivo tuvo la planta y por eso es más caro. Si la planta estuvo bien manejada, es una planta segura y probablemente sea económicamente más cara la inversión. Pero ocurre que muchas veces uno tiene que plantar especímenes o plantas grandes o semiespecímenes que uno tiene que saber muy bien el origen del vivero donde lo compro y el manejo que tuvo. Yo compro en 2 viveros que sé que son seguros, si no, no compro. Una vez, a su vez, mientras más derecho es el tronco, mejor cultivado está. Pero ya vamos a ver algunas cosas en las fotos, ¿no? No nos atemos solamente de eso. En el caso de los arbustos, hasta ahora yo les hablé de árboles, normalmente se venden en terrón o envasados, y son muy pocos los casos en que se venden a raíz desnuda. Sería el caso, por ejemplo, de los rosales, o puede ser también los membrilleros de adorno, que casi son frutales, ¿no? En el caso de los arbustos que se venden a raíz desnuda, la clasificación es T5, T7, T10, T15. El segundo número T significa litros, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, tamaño 5 sería un grupo de raíces que entrarían en un envase de 5 litros. Para que se den una idea, un balde común de 10 litros
5 litros es la mitad, y un balde de pintura grande es de 20 litros, que serían un buen tamaño de envase. Y si lo venden envasado, decimos de nuevo, envase de 5, envase de 7, se refiere a la capacidad, 7 litros. Lo más normal, yo lo que siempre compro es entre 5 y 7 litros, para mí es el mejor tamaño. La planta que dice tamaño 10 es aquella que se puede envasar en un envase de 10 litros y tiene una proporción entre su altura y su diámetro adecuado. A más altura y diámetro de la planta, más caro es la planta y mejor es la calidad. Pero el envase también tiene que ser grande, ¿no? Ahora fíjense, acá tenemos en el vivero de Valls, fíjense también las medidas de protección. Ellos tienen estos túneles. En este momento todo esto ahora ya está protegido con nylon. Sé que tenemos una temperatura bastante más alta acá dentro del vivero. Esto es una media sombra que lo protege mucho de la intensidad del sol en el verano, entonces para el vivero con eso ellos riegan menos. Están las plantas puestas no sobre tierra, sino sobre geotextiles que no permiten que las raíces se escapen de los envases y se arraiguen abajo, aunque el otro día fui a hacer compras y algunas ya estaban arraigadas porque habían pasado el verano allí. Lo que se puede observar acá, este palito que ven acá, es un sistema de riego de aspersión. Acá tenemos una toberita. ¿Tobera? Sí, es una toberita que riega este grupo de plantas que están acá abajo, que en este caso son nandinas, que son arbustos perennifolios, que en esta forma están envasados, están vendidos en envase. Esto es una planta cara porque tiene varios tallos, buen tamaño y un tamaño de envase grande y voluminoso. Allá están las fotiñas, donde ocurre exactamente lo mismo. Fíjense que están en un lugar muy cuidado, porque son las plantas más caras, digamos. Y acá tenemos plantas en contenedores, en este caso vamos a tener casos de fresnos, y pueden ser acacias, que en este caso miren que tienen los tronquitos pintados de un color. A veces, ustedes van a ver esto, no es tanto a veces el color de la flor, sino que los rojos tienen a lo mejor 5 años de cultivo, los amarillos tienen 3 años de cultivo, los blancos tienen menos. Son tipos de, digamos, señalización que hacen en los viveros para ver cuánto tiempo llevó en cultivo esa planta. Bueno, observen algo. Si bien estos fustes, estos troncos están rectos, miren el tamaño que tiene este árbol, son fresnos, ¿no? Y vean el tamaño que tiene el pan de tierra. Eso significa que esta planta está absolutamente descompensada con un sistema radicular muy pequeño para sostener todo esto que tenemos acá arriba. ¿Por qué se sostiene? Justamente porque está en condiciones de un invernáculo, donde lo riegan diariamente y donde tiene una media sombra. Yo me llevo esta planta afuera y lo más probable es que, si no se me muera, sufra muchísimo. ¿Y el sufrir qué significa? Que va a tardar en brotar, que no va a desarrollar un buen sistema, digamos, de troncos, que va a ser atacada por pulgones y cochinillas, que no va a fructificar en buenas condiciones. Entonces, todo esto que está acá, miren lo que es este envasecito acá, y miren lo que es el tamaño de esa planta. Es todo muy complicado, digamos, de poner en... Ahí es donde yo tengo que saber, conocer. Si la planta que estoy eligiendo y está barata, me conviene comprarla porque yo sé que va a responder bien. O yo sé que si le hago determinada práctica de cultivo cuando la lleve, le voy a tener que hacer algo para que esa planta me dé buen resultado. Yo no me arriesgaría, por ejemplo, si tuviera que hacer la plantación de un barrio, a comprar esto. Probablemente si va el administrador de un barrio cerrado al vivero y encuentra estas plantas que van a valer fácil un 40% más de lo que yo elegiría, me va a decir, ingeniero, usted me está poniendo una planta cara. Y yo le voy a decir, bueno, pero usted se va a arriesgar a poner esa planta vieja, porque es una planta vieja. Otra cosa que tenemos que ver, chicos, también lo podemos ver más adelante. Sí, escucho. En un caso de una planta así, ¿qué se le podría hacer como manejo? Primero, una poda de compensación. ¿Sí? Tenemos que achicar el eje. Sacar, digamos, obligarle a la planta a que baje la altura de la copa para que esté más cerca de ese sistema radicular. Entonces ya de movida le estaría bajando, tendría que armarle una copa nueva. ¿Sí? Suponte que no hicieras eso. Tenés que hacer un pozo muy grande, tenés que tutorarla bien para que no se mueva con los vientos,
tenés que ponerle un sustrato muy bueno para favorecer que las raíces traten de desarrollarse rápidamente para poder fijar ese semejante plantón. Tendrías que ponerle también algún tipo de micorriza para ayudar en la plantación. Ayúdame, Alejandra, que nunca me acuerdo el nombre de las... bueno, Ahí ya me acuerdo. tampoco me sale, por supuesto, como corresponde. Era algo de Derma, ¿cómo es? Espérate. Micorriza, no, bueno, ya me No, voy a... ya lo busco. No, no es obvio, ¿Quién muy dice? específico No, para no, leguminosa. Ya lo busco, porque siempre nos... son hongos, chicos, son Ya lo hongos, busco no, no ahora, son... ya lo busco. Bueno, perdónenme, pero a la Lali a mí nunca nos sale el nombre este, somos de terror. Bueno, plantar Noel. con ayuda de... Tricoderma. ¡Tricoderma! ¡Yuhu! Tricoderma, esto, con tricoderma, plantar con tricoderma. Pero hacerle un seguimiento, Diego, ¿pregunta usted? No, Facundo es el que No, pregunta. Facundo, bueno, hacerle un seguimiento muy estricto a esa planta. Entonces, si yo planto una planta es más fácil. Si yo hago una plantación de 100 árboles en un barrio, no sé, en un pueblo, tengo que ir a ver que eso funcione. Es más complicado. claro. Y tampoco, chicos, eso me asegura que yo estoy plantando árboles para arbolado urbano. Y que lo que yo necesito fundamental en el arbolado urbano es que la planta tenga un buen arraigo para que el día de mañana no se caiga con un viento. Entonces, a lo mejor yo puedo tener una planta que creció muy bonita porque le puse mucho abono y fertilizante, pero su sistema radicular no respondió al ambiente donde está y no tiene buen arraigo. Entonces, una planta que yo la planto hoy y dentro de 20 años puede caerse. Y esa es mi responsabilidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, yo puedo trabajar a lo mejor... El profe Riego por ahí Sí. nos decía cuidar que los riegos no sean muy superficiales, que también se podía provocar una caída futuro. Esa es otra, digamos, otra de las prácticas es eso, justamente, que si yo tengo un árbol con poco sistema radicular y encima le pongo riegos superficiales, ya está, ese se cae. ¿Sí? Claro. Entonces, un árbol, chicos, vive, el árbol más viejo del mundo tiene 9.600 años, ¿no? Sí, 9.000 y pico. 9.600 creo que. Si vamos al árbol más viejo de Argentina, a lo mejor podemos hablar de algún algarrobo que tenga 2.000 años. O del sur hay de 3.500 más o menos. Claro, claro. Entonces, ningún árbol de lo que yo plante se va a morir antes, salvo que alguien le haga algo, antes que me muera yo. O sea, todos los árboles que yo puse me van a superar en mi vida fácil 10 veces. Entonces, mi responsabilidad es muy grande. Para mí, plantar un árbol es una responsabilidad. Un arbusto es más fácil, pero un árbol es una responsabilidad porque es un ser vivo que tiene un compromiso con el ambiente de muchísimos años. Y sobre todo en esta época donde tenemos épocas tan complicadas en relación a lo que es la deforestación en todo el planeta. Entonces, en las ciudades sobre todo, los árboles tienen que ser árboles longevos y seguros, ¿no? Para que la vida de un futuro sea mejor que la que tenemos ahora. Entonces, bueno, yo esto, chicos, no lo compro directamente. Y esto tengo mis dudas. El otro día tuve que comprar nandinas, fui a ver y encontré estas que valían 450 pesos y encontré otras más pequeñas, más o menos de esta altura, en un envase de 5 litros que salían 120 pesos. Me compré 4 de 120 y dejé estas, no las llevé. Porque yo sé que esa nandina que yo llevé al jardín tiene raíces jóvenes, buen sustrato, no está avejentada y tiene muchas posibilidades de crecer mucho más rápidamente que esto que está en este lugar. Esto que está en este lugar, yo le voy a tener que hacer muchas prácticas de manejo y de mantenimiento para que la planta responda y se adapte mejor. Otra cosa que les quería decir es una cuestión que tiene que ver también con el arbolado, que es cuando uno elige una planta, que es importante ver la conicidad de un tronco. La conicidad implica que un árbol, ¿vieron cuando uno dibuja un árbol? Uno no dibuja un poste que termina así, clac, y se clava, sino que uno hace así y va viendo que a medida que el árbol se va acercando al suelo, va desarrollando como conos, una conicidad donde el árbol ¡tac!, se planta, se toma de ese lugar, ¿sí? Eso es la conicidad de un árbol.
Eso también tiene que ver con el cuello del árbol donde está ubicado. Un árbol como estos, que no tiene conicidad, estuvo producido en una forma muy próximo un árbol del otro, no le llegó luz a la base, entonces no es un árbol que tenga una memoria de decir estoy solo o al aire libre, sino estoy en un bosque, me cuidan los que están a mi alrededor, entonces no me voy a ocupar de mi estabilidad. Por lo tanto, es un árbol que también es poco estable. ¿Se entiende? Ya vamos a hablar después, más adelante, de lo que es la vida de los árboles, pero tengan en cuenta ese término de conicidad, ¿no? Que es lo que se ve acá abajo. Bueno, las palmeras siempre las vamos a conseguir envasadas o en pan de tierra, ¿ven? Estas están envasadas, estas son butias, y acá tenemos pindos que se venden como espécimen, la Ciaro romansafiana, que tiene un tremendo pan de tierra, probablemente sea todo esto que está acá abajo. Estas plantas no es necesario tutorarlas porque el mismo peso de la planta, en el caso del vivero, las está sosteniendo. Si yo tengo que llevarme una planta como esta, ya tengo que empezar a pensar que esto es un gran trasplante, tengo que pensar en con qué grúa voy a levantarla, o con una mulita o algo por el estilo, cómo la voy a entrar al lugar donde la llevo, cómo la voy a implantar y demás. O sea que esto es para otro tema. Después los ejemplares grandes se comercializan en contenedores. Cuando hablamos de especímenes, donde yo digo, bueno, voy a poner muchos árboles, pero el señor o la señora que le estoy haciendo el jardín o el lugar donde estoy me dice, mira, yo estoy grande, quiero ver un árbol grande, normalmente eso es lo que les dicen, que no me voy a hacer viejo esperando que crezca, bueno, quiero especímenes, o por cuestiones paisajísticas se necesita un espécimen, entonces tengo que comprar ejemplares que estén cultivados como especímenes. No una planta que se hizo vieja en el vivero y que después se hizo grande, sino que estén cultivados como especímenes, siempre en contenedores y siempre pasándolas de un contenedor al otro o manteniéndola dentro de una escalla o dentro de un pan de tierra que puede estar cubierto por un alambre tejido más una especie de yeso, mantenida húmeda en un lugar determinado. Entonces acá voy a tener estos ejemplares, que en este caso no son ejemplares, son semi-especímenes. Miren ese palo borracho, que para poder llevarlo así, esto se produce en Santa Fe, hubo que hacer una poda de desmoche total, donde la planta tiene que comenzar de nuevo desde una estructura bastante dudosa, con una curva acá rara también. Acá ven que se ve una conicidad en el árbol, la conicidad está bien, pero tiene acá en la parte aérea, se ve que tuvo dos guías, dos fustes, perdió uno, sobrevivió esto, no es una buena planta.